Hello everybody, my name is Alejandra Carbonell, your teacher in this subject. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Carbonell, su docente en este espacio académico. Si empezamos nuestra lección y vemos este texto en inglés, podría crearnos algo de traumatismo, algo de caos, tal vez por algunas dificultades que tenemos en cuanto al uso o la implementación de técnicas de lectura, más en una lengua extranjera, cuando no tenemos el total conocimiento del vocabulario. Si en ocasiones es difícil con nuestra lengua materna, en una lengua extranjera puede ser muchísimo más. Sin embargo, nadie dijo que tendríamos que leer todos los detalles o todas las palabras de este texto para conocer la idea principal. Es entonces cuando podemos empezar a conocer y a practicar algunas técnicas de lectura que serán muy útiles para enfrentarnos a este tipo de textos. Entonces, decimos que skimming es una técnica de lectura que nos va a permitir hojear el texto de una forma muy rápida para tener una idea principal. ¿Esto qué nos va a permitir? Saber qué tan útil va a ser este texto para mí. ¿Cuál es la intención de lo que el autor quiere decir? Como se los dije, ¿cuál es la idea principal? Y para esto vamos a tener que seguir algunos pasos o unas recomendaciones. For that reason, when skimming for main ideas, number 1, we have to read a title. Number 2, we read repeated ideas and words. Number 3, we read the first and the last sentence of the paragraphs. Entonces, para poder hacer esto debemos seguir unos pasos. El primero sería entonces leer el título. El segundo, leer las palabras o las ideas que se repiten. La primera oración y la última oración. En el caso de los textos largos, lo que hacemos es leer el primer párrafo en su totalidad y el último. Tenemos que también leer los subtítulos, fijarnos en las imágenes y tener presente que las palabras claves en un texto siempre serán los sustantivos y los verbos. Por lo tanto, también debemos en esa ojeada del texto muy rápida identificar nombres, identificar verbos, identificar lugares, fechas. De esta manera podemos conocer cuál es esa idea general. En algunos textos o en su mayoría, esa idea principal casi siempre está en la primera oración del párrafo, por lo cual es importante leer esa y la última. Hay algunas cosas que no debemos hacer. So, when skimming, no lean cada palabra u oración. Como lo que estamos haciendo es hojear el texto, no vamos a tener primero todo el tiempo para hacerlo y segundo, no es lo ideal. Además, no debemos detenernos en las palabras que no conocemos para buscar su significado, al contrario, debemos pasar. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando tenemos el periódico. Cogemos el periódico, lo leemos, pero no leemos cada detalle y cada palabra. Lo que hacemos es leer, de hecho, la primera hoja, los títulos, las noticias principales para tener una idea de lo que pasa en el día. En este caso, hacemos uso de skimming. Como lo decíamos hace un momento, la técnica de lectura skimming nos va a permitir tener una idea general del texto. Esto quiere decir que no debemos o no se necesita leer cada palabra. It says here in the explanation, you don't always need to read every word. ¿Okay? Para este ejercicio vamos a tener en cuenta las indicaciones o los pasos que vimos en la parte anterior, y es que debemos hacer lectura del título, del subtítulo, revisar las imágenes y las primeras oraciones de cada uno de los párrafos. Así que vamos a hacerlo. El título entonces es Revolutionary. Subheading Machine makes 3D objects from drawings. Vemos una imagen en donde están dos personajes y algunos aparatos electrónicos. Los vemos a ellos como presentándolos.
Dentro de esas oraciones podemos ojear o revisar palabras como computer, 3D dimensional, developed, company, technology, University of Texas. Recuerden que les decía que debemos revisar los sustantivos y los verbos. Company, one, are, computer, again, es una palabra que se repite, si se dan cuenta. Technology es otra palabra que se repite tanto en el segundo párrafo como en el cuarto. De esta forma, haciéndolo muy rápidamente, realmente no nos demoramos mucho tiempo, podemos concluir que este artículo habla sobre tecnología. Tal vez nos están presentando alguna nueva máquina o herramienta que probablemente estos dos personajes, podemos leer también el pie de página de la imagen, quiénes son, Professor Joe. Probablemente estos personajes y Carl diseñaron una máquina, es decir, que tiene alguna relación con la tecnología, y esto en su momento fue un boom, fue algo impactante, que tuvo impacto dentro de la sociedad de ese momento, de ese lugar. Si se dan cuenta, no gastamos mucho tiempo, no leímos cada una de las palabras del texto, pero sí podemos deducir cuál fue o cuál era o cuál es la idea principal o general de este texto. Entonces, ¿cuándo podemos hacer skimming? Lo dijimos ya en la prensa, cuando querramos leer la prensa y tener una idea general de lo que ocurrió en el día o lo que ocurre en el día. También lo podemos hacer con revistas. Tomamos la revista, revisamos títulos, imágenes, y de esta forma podremos tener una idea general de ella y poder leer en detalle esos anuncios, esos artículos que nos llamaron la atención. Además, podemos hacer skimming en brochures, en folletos. De la misma forma, leemos títulos, revisamos imágenes, sustantivos, verbos para tener una información general del mismo. De esta forma damos por finalizado este video. Espero que realicen las actividades de práctica, las cuales le permitirán tener una idea mucho más clara de cómo aplicar esta técnica de lectura.